Los restos de una nave alienígena habrían sido recuperados en Italia en tiempos de Mussolini, para luego ser tomados como botín por Estados Unidos a finales de la Segunda Guerra Mundial. Así lo ha insinuado esta semana David Grust, el exfuncionario de inteligencia convertido en denunciante del tema OVNI. Hace poco se produjo una de las revelaciones OVNI más grandes del año y probablemente de todos los tiempos, cuando un ex militar y funcionario de inteligencia amparado por la inmunidad que provee una nueva ley de defensa, dijo públicamente que el gobierno de los Estados Unidos ha recuperado y tiene en su posesión restos de naves y tecnología de origen no humano. Y si bien esta noticia parece no haber recibido la atención que merece por parte de los medios masivos de comunicación, algunos ya se empiezan a hacer eco. Tal es el caso del medio Le Parisien, que ante semejantes declaraciones contactó a Grust para entrevistarlo y obtener más detalles. Caso Magenta. El exfuncionario dio a conocer al medio francés que uno de los objetos de origen no humano recuperados fue anterior al célebre Roswell, en un incidente que tuvo lugar en Italia. Uno de los objetos recuperados se estrelló en Italia en 1933, es el caso más antiguo del que me informaron. No puedo hablar de los demás, comentó Grust en la entrevista. De acuerdo al periodista e investigador italiano Roberto Pinotti, el caso pertenecería a los llamados archivos ovnifascistas por la época a la que pertenecen. Este material justamente halla su incidente más remoto en el 11 de abril de 1933. Trata sobre un supuesto platillo volador que se estrelló o aterrizó cerca de Magenta en Lombardía. Este evento involucró una investigación posterior por parte de una oscura unidad de inteligencia en tiempos de guerra llamada Gabinetto RS-33. RS es el acrónimo de Research Special o Investigaciones Especiales, y 33 significa 1933, un grupo autorizado por el propio Benito Mussolini para estudiar el problema, explicó Pinotti. Demostrando la paranoia común entre los dictadores, Mussolini suprimió toda evidencia de la nave espacial e hizo que sus fuerzas de seguridad monitorearan los cielos en busca de intrusiones similares. Pero, a pesar de sus mejores esfuerzos, se produjo otro avistamiento de ovnis en 1936, cuando Venecia fue sobrevolada tanto por un gran disco de metal como por un objeto cilíndrico de color pizarra en la misma noche. Mussolini llegó al punto de solicitar la ayuda del pionero de la radio Guglielmo Marconi para investigar los acontecimientos, y el gabinete RS-33 compartió muchos de sus hallazgos con la Alemania nazi. Los restos llegan a Estados Unidos. Pero ¿cómo terminaron los restos de estas naves estrelladas en Italia en posesión de Estados Unidos? La respuesta parece obvia considerando lo que sucedió años después en el mundo. En abril de 1945, la primera división blindada capturó la instalación de aviación SEA Marchetti donde probablemente se guardó el ovni de Magenta, o sus escombros, y fue llevado a los Estados Unidos, precisó Pinotti. De hecho, el gabinete RS-33 había seguido funcionando hasta la época de la República Social Italiana, el periodo en el que una parte de la documentación sobre ovnis, en varias cajas selladas, había sido enviada a Berlín, mientras que una parte, una para nada irrelevante, permaneció en Italia. ¿Extraterrestre o interdimensional? En cuanto al origen de estos objetos, Grust no tiene dudas. No son nuestros, no fueron hechos por humanos. No estaba seguro de su origen no humano, hasta que me informaron sobre el análisis realizado por miembros de estos programas en estos restos recuperados, dijo. Me gradué en física. Los datos mecánicos y experimentales muestran que no es humano. Y si bien el denunciante no arriesga un origen, considera seriamente dos posibilidades. Podría ser extraterrestre o podría ser otra cosa, de otras dimensiones como lo describe la mecánica cuántica. No he visto suficientes datos para decir que es una cosa sobre la otra. El gobierno de los Estados Unidos necesita más información, agregó. Grust también profundizó un poco más en lo que había dicho a principios de semana sobre amenazas a su persona o cómo habían intentado ponerle palos en la rueda para que no hable. Intentaron ir tras mi autorización de seguridad, hicieron acusaciones de mala conducta en mi contra, cosas así, para proteger la investigación en curso en mi nombre. No puedo dar muchos detalles. Creo que en unos meses podré hacerlo.
añadió. Esta es una de las razones por la cual habría decidido salir del anonimato, para como figura pública tener la protección de ser alguien conocido. Es fácil atacar discretamente a alguien que no cuenta con el apoyo público. Por supuesto, existe el riesgo de convertirse en una figura pública, pero vale la pena. El pueblo estadounidense puede presionar a sus representantes electos y al presidente para obtener respuestas. Los 5 ojos. Otro punto interesante es que el denunciante especifica naciones aliadas que han colaborado o tienen conocimiento de los programas secretos que han estudiado este material de origen no humano. Estos son principalmente los miembros de la Alianza Fibeyes. 5 ojos, por lo tanto Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Precisó. Más revelaciones. Se sabe que una entrevista más exhaustiva al denunciante realizada por el periodista Roscoe Coulthard será emitida el próximo domingo en News Nation. Allí también se darán detalles sobre presuntos cuerpos alienígenas recuperados de las naves estrelladas. Ya que si hay naves, hay tripulantes. Y sobre avistamientos registrados de naves del tamaño de un campo de fútbol, naves nodrizas, Grust. Por el momento, ha dicho que tiene información que dará a conocer más adelante y que planea involucrar más a la comunidad científica para un mejor estudio de un tema tan trascendental para la humanidad y nuestro lugar en el universo. Estaré lanzando una fundación sin fines de lucro este año para ayudar a la comunidad científica a iniciar protocolos sobre este tema. Desde estudiantes universitarios hasta graduados. Sería útil porque no hay secretismo en el sistema universitario. Esto haría posible mirar estas cosas, finalmente, científicamente, concluyó.